Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a hablarles un poco acerca del segundo teorema fundamental del cálculo. Mi grupo está conformado por Brandon López, Angie Castro, Patricio Núñez y mi persona Pamela Ramírez. Bueno, vamos a iniciar con el concepto, donde pues básicamente el segundo teorema fundamental del cálculo vendría siendo la continuación del primer teorema. El concepto nos dice que ese teorema se aplica para funciones que ya están definidas y que tienen un intervalo de a hasta b, pero podrían existir algunas situaciones donde el intervalo no iría de a a b, sino de a hasta x. Entonces, para no confundirnos o equivocarnos, en la función utilizamos otra variable que en este caso sería t. Sí. El segundo teorema fundamental del cálculo nos permite calcular fácilmente el valor de la integral a partir de cualquier función primitiva, que a continuación mostraremos a qué se refiere. Bueno, mi nombre es Angie Castro y les explicaré un poco sobre esta tabla de fórmulas de antiderivación. Entonces aquí podemos ver las distintas funciones para las cuales ya está su antiderivada, explicando algunas de estas que se nos presentan en algunos integrales. Está, por ejemplo, 1 sobre x, que la antiderivada va a ser logaritmo natural de el valor absoluto de x más la constante. Asimismo, hay funciones trigonométricas, por ejemplo la del coseno de x, que va a ser igual al seno de x. En la derivada, pues como sabemos, el seno de x va a ser coseno de x. Como las integrales son las operaciones inversas, entonces en este caso el coseno de x va a ser igual al seno de x. Esta tabla pues se usa muy frecuentemente para integrar, y es importante pues, utilizarla en operaciones complejas para tratar de llegar a estas primitivas y así hallar pues una solución más rápida. Buenos días, mi nombre es Brandon Alexander López. Como lo decía anteriormente mi compañera, hay integrales en donde se tiene que va desde a hasta b y otras donde va desde a hasta x. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos fórmulas para resolver los ejercicios pues, que tienen que ver con el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces la primera fórmula, digámoslo así, es para la integral definida como un número, como les decía, que va desde a hasta b, y la segunda fórmula que tenemos es cuando va la integral definida con una función de x. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos las dos fórmulas para desarrollar ambos ejercicios, y más adelante pues ya estaremos explicando cada uno de estos para que sea mucho más entendible. Bueno, mi nombre es Pamela Ramírez. A continuación les voy a explicar un ejercicio muy sencillo de integrales definidas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es integrar la función, la cual nos quedaría de la siguiente manera: 3x al cubo sobre 3 más x. Esto desde 2 hasta 4, que sería el límite. Entonces, como podemos observar, podríamos simplificarlo cancelando los 3, lo cual nos quedaría x al cubo más x igual desde 2 hasta 4. Cuando ya hemos integrado, lo que procedemos a hacer es reemplazar los valores de los límites en x para poder evaluar la función. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 4 al cubo más 4, todo esto menos 2 al cubo más 2, lo cual nos daría como resultado, ya realizando la respectiva operación, 68 menos 10. Haciendo la resta, 68 menos 10, tendríamos como resultado 58 unidades cuadradas. Bueno, y esto sería todo por el ejercicio. A continuación sigue mi compañera. Buenos días, mi nombre es Angie Castro y a continuación les voy a explicar el siguiente ejercicio, que es de integrales definidas, que va desde a hasta b. Bueno, entonces las integrales en las propiedades nos dice que esta integral la podemos desarrollar
individualmente cada uno de los polinomios. Entonces lo desarrollamos de la siguiente manera, integrando desde 0 hasta 3, 3x al cuadrado menos otra vez la integral desde 0 hasta 3, 4x más la integral desde 0 a 3 de 1, que sería de x. Entonces, realizando la integración nos da que 3x a la 3 sobre 3 menos 4x a la 2 sobre 2 más x. Y si realizamos la operación podemos simplificar esto. Nos queda x a la 3 menos 2x a la 2 más x. Y esto lo evaluamos desde 0 a 3. Finalmente evaluamos primero en el límite superior y luego en el inferior. Y esto nos queda de la siguiente forma. Eso, pues como acá estamos evaluando en 0, nos va a dar 0. Este resultado nos daría 27 menos 18 más 3, que finalmente nos da 12, y ese sería pues el resultado de esta integral. Bueno, continuando con la exposición, me presento, mi nombre es Brandon Alexander López. Voy a explicarles pues, lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo, y básicamente se dice que existe un solo teorema, simplemente que esto vendría siendo como la continuación del mismo. Entonces tenemos que la derivada f de x va a ser igual a la derivada con respecto a la variable x de la integral que va desde a hasta x de f de t por dt. Toda esta función, digámoslo así, vendría siendo f de x. Eso es lo que nos dice básicamente el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, como para que sea un poco más claro, vamos a hacer un ejercicio que lo tenemos aquí, en donde aquí lo podríamos resolver directamente, porque nos dice que cuando una función va desde la variable a hasta una variable x, se lo puede resolver directamente reemplazando, siempre y cuando la variable x es una variable sencilla, no una variable compuesta, que quiere decir que esa variable no esté elevada a ningún exponente o acompañada de ningún otro número. Como vemos aquí, tenemos la variable x, una variable sencilla, entonces lo único que podríamos hacer sería reemplazar directamente la variable t que tenemos aquí por la variable x, y este sería pues el resultado de nuestro ejercicio. Entonces ahora sí vamos a comprobar pues, que ese resultado sí nos da. Lo que vamos a hacer primeramente es integrar pues esta función, nos quedaría 5t al cubo sobre 3, que va desde 2 hasta x. Entonces vamos a evaluar esta integral en ambas partes. Primero lo evaluamos para x, nos quedaría 5x a la 3 sobre 3 menos, ahora lo vamos a evaluar para 2, entonces sería 5 por 2 al cubo sobre 3. Entonces esto sería igual a 5x a la 3 sobre 3 menos 8 por 5, 40 tercios. Entonces ya tendríamos aquí encontrada la función. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esto. Una vez integrado la función, lo que vamos a hacer es derivar el resultado. Entonces tenemos que la derivada con respecto a la variable x vamos ahora sí a copiar ese resultado. Como tenemos el mismo denominador, pues simplemente lo vamos a agrupar y vamos a dar un solo. Entonces tenemos 5x a la 3 menos 40 tercios.
Ahora sí, para comprobar que nuestro resultado nos da 5x al cuadrado, una vez teniendo ya la función encontrada, lo que vamos a hacer es derivarla. Entonces tendríamos 5 por 3, 15, x al cuadrado, menos, pues ya sabemos que la derivada de cualquier número va a ser 0, sobre 3. Entonces aquí únicamente lo que hacemos es simplificar un poco más este producto, digámoslo así. 15 entre 3 es 5 y lo que nos quedaría sería 5x al cuadrado. Como podemos ver, el resultado nos dio cuando lo hicimos de manera directa. Pues eso es todo, profe. Ahora va a continuar pues mi compañero. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Patricio Núñez y continuando con la exposición vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice encontrar f como una función de x y calcular cuando x equivale a 2, a 5 y a 8. Entonces tenemos la siguiente función y lo primero que vamos a hacer es integrarla. Entonces al integrarla nos va a dar igual a t al cuadrado sobre 2 menos 5t para evaluarla de 0 a x. Entonces vamos a reemplazar primero que todo la primera parte, que se la reemplazaría para x y nos daría igual a x al cuadrado sobre 2 menos 5x menos, ahora sí le evaluamos para 0 y nos va a dar igual a al resolver esta parte de acá nos va a dar igual a 0 y nos quedaría que este es igual a x al cuadrado sobre 2 menos 5x. Entonces este sería nuestro resultado, pero el ejercicio nos pide que encontrar f como una función de x y calcular la de x cuando x equivale a 2, a 5 y a 8. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar x por cada uno de estos valores y vamos a evaluarlo. Bueno, iniciamos evaluando la función cuando x equivale a 2, el resultado que nos dio anteriormente. Entonces tenemos que de f2 que nos daría igual a 2 al cuadrado sobre 2 menos 5 por 2. Y esto nos va a dar igual a 2 menos 10. Y esto sería igual a menos 8. Este sería el resultado de cuando x equivale a 2. Entonces vamos a seguir cuando x equivale a 5. Entonces nos quedaría igual a 5 al cuadrado sobre 2 menos 5 por 5. Esto nos va a dar igual a 25 medios menos 25. Y esto a menos 25 medios. Ahora sí vamos a evaluar cuando x equivale a 8. Entonces f de x cuando x equivale a 8 nos va a dar igual a 8 al cuadrado sobre 2 menos 5 por 8. Esto es igual a 64 medios menos 5 por 8, 40. Y esto es igual a 2 menos 40 sería menos 8. Bueno, pues para finalizar, estos eran los ejercicios que nosotros teníamos planteados y los pueden utilizar para repaso. Muchas gracias.